La huelga por la igualdad de las mujeres, Women Strike for Equality, fue convocada por las feministas para que se haga sentir en las legislaturas estatales norteamericanas la lucha por la igualdad de la mujer con el hombre. Sus consignas eran la guardería gratuita abierta durante 24 horas bajo el control comunitario, el aborto libre, gratis e inmediato, oportunidades iguales de trabajo y de educación. El movimiento por la liberación de las mujeres, que había explotado en Estados Unidos por los años 60, entraba en una nueva fase de la lucha, adquiriendo masividad y extendiéndose por distintas ciudades. En 1966, 28 hombres y mujeres sentaron las bases de la National Organization for Women, now Organización Nacional por las Mujeres. Betty Friedan, su referente, fue quien organizó la huelga. En su libro Mi vida hasta ahora, de 2003, describe cómo surgió la idea. El germen de la idea procedía de Betty Armistead, una mujer de Virginia que me había escrito para recordarme que el 27 de agosto de 1970 se cumpliría el 50 aniversario de acceso de las mujeres al voto, y que las sufragistas originales habían propuesto una huelga general de mujeres en los últimos momentos de su batalla, medio siglo antes. Esta huelga de mujeres resultó en una gran manifestación de 50.000 mujeres en el centro de Manhattan, que bloqueó la Quinta Avenida y marchó orgullosamente hasta el gran centro de reunión de Bryant Park. La convicción de que se estaba haciendo historia fue expresada mediante un altavoz por Kate Millett, feminista radical que participó de la huelga. Mirando la vasta asamblea, exclamó: «Realmente ahora somos un movimiento». Evelyn Reed, trotskista norteamericana muy prolífera, cuenta que había mujeres de todas las edades y de todas las escalas sociales. Participaron en aquella marcha no solamente mujeres negras y puertorriqueñas, obreras y estudiantes, sino también numerosos hombres simpatizantes. Somos una masa significativa e imponente que no puede ser ignorada, ridiculizada o despreciada por más tiempo, como si no tuviera importancia. Hemos afirmado en forma clara e inequívoca nuestra determinación de introducir el crecimiento económico tras la Segunda. Las mujeres no podían aspirar al mismo salario por igual trabajo, cobrando un 60% de salario masculino. No podían decidir no tener hijos. De allí partía el malestar. Este también surgía de los estereotipos vigentes, como declaran las referentes en el documental She's Beautiful When She's Angry. Podías verte como Miss América y sin embargo pensar que no te ves bien. No se podía hablar de píldoras anticonceptivas ni del aborto. El horror y el miedo al embarazo aparecían sin importar qué hicieras. Si te violaban, la gente no te creía. Si te maltrataban, nadie te creía. Entre 1966 y 1971 tomó fuerza un movimiento feminista y una gran revolución cultural impregnó en toda una generación. La relación entre los sexos comenzaba a verse como una relación política. Las mujeres eran un grupo oprimido, y lo habían sido a lo largo de la historia. El lema más importante de la generación fue: lo personal es político. Las mujeres se daban cuenta que lo que les ocurría en cada casa no era individual, que era un problema social, y que no estaban solas, sacando un enorme peso que recaía sobre ellas. Una de las grandes conquistas del movimiento de mujeres norteamericano fue la obligación impuesta a la compañía de telégrafos y teléfonos para que pagaran las diferencias retroactivas de salario, en relación al salario masculino, que correspondía a las empleadas por ser mujeres desde su ingreso en la empresa. Otras fueron las conquistas sobre los derechos reproductivos, aborto y violencia sexual. Ellas conquistaron importantes victorias, cambiaron dramáticamente la conciencia de mucha gente y provocaron debates críticos acerca de la supremacía masculina en los movimientos populares y en la sociedad en general. Fue en esta época que una gran marea de literatura feminista comenzó a circular para satisfacer la demanda de las mujeres, que buscaban comprender el origen de la opresión, y a su vez hubo un gran interés en reconstruir la historia de las mujeres, el origen de la opresión y el estudio sobre las mujeres en las distintas áreas de conocimiento. Fue representativa la quema de títulos académicos por parte de jóvenes universitarios, neoyorquinas,
como protesta a que no hubiera clases de historia de las mujeres en la universidad. Mostraban que la lucha por la liberación implica cuestiones varias y complejas, desde la reconstrucción de nuestra historia escamoteada hasta la valoración de la naturaleza de la vida contemporánea y la transformación de las relaciones humanas. La perspectiva más general del movimiento setentista fue anti-institucional. Una de las lecciones de la década de 1970 para el movimiento de mujeres es que el progreso viene de la lucha de masas, de las calles y meramente de los parlamentos. Las mujeres necesitaban una revolución social, en alianza con los trabajadores y los oprimidos. Betty Friedan escribió La mística de la feminidad en 1966, marcando un antes y un después y dándole forma al movimiento feminista urbano de clase media. Como fundadora y dirigente de la NOW, tomó posiciones en asuntos como la igualdad de salarios, las oportunidades de promoción y los derechos que hoy lo son por ley, pero que entonces ni siquiera llegaban a borrador. Destacaron sus presiones al gobierno estadounidense para que prohibiese la discriminación en el trabajo, y a las aerolíneas para que suprimieran la política de emplear tan solo a mujeres solteras menores de 32 años como azafatas de vuelo. Como decíamos en otra nota, aunque la dirigente de la coalición No, que encabezó la movilización, quizás no conocía o conocía muy poco a Lenin o el legado de la Revolución Rusa. En los hechos era empujada a la misma conclusión, que en palabras de Lenin eran: la igualdad ante la ley todavía no es la igualdad frente a la vida. Pero si bien Betty Friedan y los militantes del No lideraron una cruzada en favor a la paridad de géneros, su trabajo no estuvo exento de críticas y controversias, sobre todo a raíz de su inicial renuencia a levantar las reivindicaciones de las mujeres negras y lesbianas. Fueron incluso llamada retrógrada por defender que las mujeres podían y debían vivir en asociación con los hombres. En el movimiento de mujeres, a lo largo de la historia, hubo diferentes concepciones para pensar el origen de la desigualdad y distintas estrategias para visibilizar la opresión, como darle una salida. El movimiento No, de raíz liberal, eventualmente optó por la inclusión en el aparato del Estado y buscó reformas tendientes a la igualdad. Otras tendencias en el movimiento sostenían una perspectiva anticapitalista. El 7 de septiembre de 1968, un grupo formado por 500.000 de mujeres decidió protestar y manifestarse a favor de la liberación femenina en el marco de la elección Miss América en New Jersey, Estados Unidos. Lideradas por el colectivo Mujeres Radicales de Nueva York, se instalaron en el malecón de Atlantic City. En su mayoría eran féminas de mediana edad y amas de casa. Montaron un piquete en las afueras del centro de convenciones donde se les celebraba el certamen porque consideraban sexistas todos los concursos de belleza como este y los comparaban como una exposición de ganado vacuno donde se calificaba y puntuaba a las mujeres como si fueran reses. Además de exhibir carteles reivindicativos, colocaron en mitad del grupo un gran cubo de basura en el que las manifestantes, en un momento dado, empezaron a depositar lo que denominaban instrumentos de tortura, como sujetadores, fajas, rulos, zapatos de tacón alto, pestañas postizas y algunas revistas, entre ellas las cabeceras Playboy y Cosmopolitan. Lo cierto es que pidieron permiso a la policía para quemar simbólicamente el contenido de aquel recipiente, pero les fue denegado por considerar que estaban manifestándose en un área muy concurrida y podía existir peligro para los viandantes. Respetaron la norma y ahí quedó la cosa. Pero al día siguiente, el diario The Washington Post publicó un artículo que decía: la parte final y más trágica de la protesta tuvo lugar cuando varias mujeres quemaron públicamente sus sostenes y se armó el follón. Aunque falsa, la no noticia se propagó rápidamente. Se introdujo en la audiencia norteamericana primero y mundial después de la extravagante visión de un sostén ardiendo como forma de protesta. Imaginemos esa poderosa secuencia: una mujer enfadada, desafiante y dispuesta a romper sus ataduras, mejor dicho, a quemarlas. Desde entonces, la quema de sujetadores se convirtió en una especie de símbolo universal de la liberación femenina, un mito mediático que se ha mantenido vigente más de 40 años.
De hecho, durante los años posteriores a 1968, esta especie de contraseña para la liberación de la mujer fue la foto, más habitual asociada con el feminismo hasta extremos ridículos, porque la verdad es que nadie se planteó seriamente por qué las mujeres usaban sujetador y por qué algunas habían decidido no llevarlo. El uso de esta imagen quería poner de manifiesto la idea de que el feminismo no solo rechazaba ser objeto del deseo, sino que también trataba de destruir la imagen femenina, privando así a los hombres del placer de contemplarla y mostrando una envidia poco fraterna hacia otras mujeres más atractivas. Pero la conexión inicial con la protesta por la elección de Miss América se olvidó. Reflexiona la autora inglesa Paula Nicholson en Poder, Género y Organizaciones. El conocimiento de las ideas feministas en mucha gente se deriva de idearios de este tipo. El poder de esta imagen popular de las feministas como irracionales y extremistas ha provocado que, aunque simpaticen con él, numerosas mujeres rechacen el concepto de feminismo y la identidad de sus adeptas. La lleva a la conclusión de que sus sentimientos y experiencias no coinciden con la imagen de la feminista y por tanto se distancian de ella, aunque muchas de sus opiniones puedan vincularse con los argumentos de este movimiento en favor de la igualdad y pasan por alto lo esencial, que el feminismo, al menos, trata de contextualizar la vida de la mujer y explicar sus limitaciones, atribuidas por algunos a la biología dentro de un contexto social. Bueno, en conclusión, en las décadas de los 60 y 70, en las propias sociedades desarrolladas, el estado de bienestar empieza a mostrar su rostro oculto, la marginación a la que se somete a numerosos colectivos de raza negra, mujeres, desempleados, que no han podido integrarse plenamente en lo que en la última instancia pasó a jugar un papel central, sus objetivos productivos y no tanto distributivos. Quien no trabaja, no ha trabajado, no tiene derecho a acceder a la seguridad social, o ese derecho es subsidiario, porque el cónyuge o alguno de los padres es o ha sido trabajador. Quedan excluidos, pues los no trabajadores. Aquí habría que incluir no solo a los niños y ancianos, que por razones obvias no pueden ser trabajadores, sino también y especialmente a una buena parte de la juventud, mujeres y miembros de las minorías étnicas. Estas exclusiones están en la base de lo que Murgueza ha definido como el surgimiento de una crítica libertaria. Estallido de movimientos sociales de mujeres, de grupos étnicos, de derechos civiles, que se enfrentan críticamente a los postulados del propio estado de bienestar, en reclamación de mayores cuotas de libertades civiles, de igualdad de oportunidades. Por otra parte, la segunda ola, punto de partida, mujeres que participaron en los movimientos sociales de protesta, que empiezan a generar grupos específicos de mujeres que van tomando conciencia de sus singularidades frente a los demás grupos, pacifistas, hippies, estudiantes, etc. Tienen objetivos transversales y no sectoriales, relaciones complejas dentro de los demás colectivos. En ellos aprenden la participación política, sirviéndoles de semillero para el desarrollo de la autonomía y la confianza en sí mismas, pero con dificultades. Liderazgos masculinos excluyentes, aceptación de sexismo y la división sexual del trabajo en las organizaciones. Centralidad en las desigualdades de clase y desprecio frente al sexismo como conflicto central. Por último, aparecen las organizaciones. Feminismo reformista. En 1966, National Organization of Women, NOW, presidida por Betty Friedan, feminismo reformista, concentró su trabajo en presionar al gobierno, defendiendo la igualdad de derechos, incidiendo en la eliminación de barreras legales para la plena incorporación de las mujeres a la esfera pública. En 1971, National Women's Political Caucus fomentó la participación femenina en la política nacional y federal. Y por otro lado, entre los movimientos de protesta, en 1961, Chicago Women's Liberation Union, de inspiración socialista, y The New York Radical Women, de inspiración radical. En 1968, Cell Witch. En 1969, Red Stockings. En 1970, el movimiento comienza a denominarse Women's Live, de la igualdad a la liberación.